Ahí empezó la transmisión en vivo por el YouTube. ¿Les parece que empecemos? Buen día a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación del estudio del proyecto específico de arraigo y juventud rural. En vivo por el YouTube. ¿Les parece que empecemos? Ay, perdón, estaba escuchando repetir. Vuelves. Buen día a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a la presentación de este estudio del programa de Arraigo y Juventud Rural. Yo soy Leticia González, soy integrante del proyecto y voy a estar coordinando esta actividad. Es un placer que estemos acá reunidos, que nos acompañen de tantos lugares del país. Voy a darle la bienvenida a quienes nos acompañan en esta mesa. Carlos Parera, que es el vicepresidente de INTA, Laura Alcoba, que es la coordinadora del proyecto específico Estrategias y Prácticas Innovadoras para el Arraigo de las Familias Agropecuarias y la Integración de Jóvenes Rurales, Eduardo Cittadini, que es el coordinador nacional del Programa de Desarrollo Regional y Territorial de INTA, Diego Ramilo, director del Centro de Investigación para la Agricultura Familiar de INTA, Olga Satera, del Ministerio de Educación, Viviana Espejo, del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, Fernando Riza, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Cristina Baigorria, que es intendenta de la Baicé San Luis, y Álvaro del Águila, que es representante del Centro de Estudios de Investigaciones Laborales del CONICET. Para empezar esta presentación, le vamos a dar la palabra a Carlos Parera, para que nos dé una breve bienvenida. Está silenciado, Carlos. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Aclaro, no soy vicepresidente del INTA, soy el director nacional, pero bueno. Ay, discúlpame, Carlos. No hay problema. Gracias por invitarme, reitero, a participar en esta presentación del libro Aislamiento Social y Pandemia en la Ruralidad Argentina. Por supuesto, también un reconocimiento muy especial a las autoras, Laura, Leticia, y a las 4 Marías, María Florencia, María Noelia, María Belén y María Soledad. Así que gracias por el trabajo y por esto que es muy interesante. En esta situación compleja que estamos transitando motivo de la pandemia, tanto a nivel personal, institucional, como país, como mundo, día a día estamos recibiendo información a través de los distintos medios de comunicación y redes sociales sobre la situación, pero muy poco hay del impacto que está sufriendo la ruralidad, las personas que viven en regiones aisladas sobre el tema de pandemia. Y yo creo que este es el primero, o la primera iniciativa que visibiliza este problema en nuestro país. Esto le da un valor y una importancia muy grande a este trabajo. Creo que mostrar lo que está ocurriendo a través del contacto directo de las familias rurales, de los productores, de las mujeres, de los jóvenes rurales en esta situación, es muy valioso y muy importante porque nos da, fundamentalmente a aquellos que tenemos la responsabilidad de alguna manera de dar respuesta, herramientas para ser más eficientes y más eficaces. A lo largo del libro, cuando uno lo va leyendo, va descubriendo y conociendo el impacto, las vivencias, las percepciones ante el aislamiento y sobre todo en la vida cotidiana de la familia rural. El estudio también, de alguna manera, revela los problemas estructurales que existen en los pequeños y medianos productores y cómo esto se acrecienta o se ha acrecentado por el problema de la pandemia. Y aparecen entre estos problemas estructurales la conectividad, siendo central para un montón de cosas. La conectividad hoy pasa a ser fundamental en nuestra vida. Así, la educación se ve afectada por no tener conectividad. Se ven afectados los accesos a diferentes herramientas que el gobierno nacional, provincial o municipal dispone para ayudar. Entonces, bueno, son todos desafíos que nos plantea este
este trabajo, al cual digo, le doy un valor muy importante porque para mí es el primero y casi el único que hay en nuestro país en este sentido. Este trabajo se realizó en el 2020. En ese momento estábamos con una visión optimista quizás de que esta situación pronto terminaba, volvíamos a la normalidad. Esto no ha sido así, esto se ha alargado desgraciadamente, y esto es un desafío también para las autoras, a la cual la convoco, a ver qué pasó en un año después. Yo creo que es muy interesante porque el periodo se ha alargado, y es importante si ha habido reacomodamientos dentro del funcionamiento de la familia, de las relaciones. O sea, yo creo que es un tema muy interesante para seguir profundizándolo y sacando conclusiones. Porque esta situación que estamos viviendo como sociedad, como personas, yo creo que nos va a cambiar a futuro un montón de cosas. Estoy convencido. Así que bueno, es una oportunidad y trabajo para las autoras de que sigan profundizando este tema porque creo que es muy importante. Así que bueno, muchas gracias por el momento, muchas gracias a todos y a disfrutar el libro. Yo creo que vale la pena leerlo. Yo lo leí y me gustó mucho. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Disculpas por la confusión del cargo, estamos ahí con todas las cosas empezando en la cabeza. Te agradecemos mucho por tus palabras y ahora le vamos a dar la palabra a Laura Alcoba, que es la coordinadora de este proyecto específico y una de las autoras del estudio Aislamiento Social y Pandemia en la Ruralidad Argentina, para que haga una breve presentación del libro. Hola, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Carlos, por las palabras acerca del trabajo que realizamos. Agradecerle a todos los que de alguna manera colaboraron en que se pueda realizar este estudio en situaciones tan complejas como las que estábamos viviendo en ese momento. Fue una manera, digamos, de poder llegar, fue un desafío y tuvo que ver también con la solidaridad de todos los compañeros de la institución y de otras instituciones que dieron circulación a los cuestionarios y de esa manera pudimos llegar a dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Yo ahora voy a hacer una breve presentación de algunas de las cuestiones como un disparador, sobre todo porque lo que nos interesa es más que nada es poder empezar a partir de esto a tener una excusa para empezar a trabajar y a conocer, digamos, desde otras instituciones cómo están pensando en incidir en este nuevo contexto, articular institucionalmente, juntar fuerzas para poder tener estrategias que sean lo más interesantes, porque realmente es muy compleja la situación, y el libro, una de las cosas que tuvo fue que planteó, digamos, interrogantes sobre distintas áreas, de distintos ejes, distintas temáticas, y por eso la diversidad hoy de perspectivas que están convocados a este panel. Así que bueno, voy a hacer una presentación breve porque realmente lo que nos interesa es más que nada después darle la palabra a nuestros invitados. Así que algunas cuestiones les voy a presentar, el resto los invitamos a que accedan a través de la página de INTA al material. Bueno, como decía recién nuestro director, este libro se realizó el año pasado, en los meses de abril y mayo. Fue un estudio que se hizo en el marco del proyecto y contó con, bueno, la participación de varias autoras que estamos hoy presentes acá en el panel, pero como decía recién también con la colaboración de todos los participantes del proyecto y de otras instituciones que han sido los que han logrado, digamos, captar la mayor participación dentro de los encuestados y encuestadas. Acá abajo podrán ver el link, este libro está disponible de manera libre y gratuita en la página de INTA. Disculpa la interrupción, Laura, no estás compartiendo la pantalla. Ah, perdón. ¿Ahora sí? Ahora sí, pone presentación. Perfecto. Bueno. Bueno, ahí pueden ver el link donde pueden acceder a este trabajo de manera libre y gratuita. El estudio, como les dije, se realizó el año pasado, pero bueno, terminó de concluir y hoy podemos hacer la publicación y la difusión.
Principalmente contarles cuál fue el alcance que tuvo este trabajo, el alcance territorial. Hemos logrado alrededor de 786 respuestas de referentes de todas las provincias, a excepción de Tierra del Fuego, y hemos de alguna manera llegado a contar con la percepción de referentes de más de 450 localidades y parajes rurales del país. Acá en el mapa ustedes lo que pueden ver es la participación en términos de porcentaje de respuesta por provincia, y también las localidades sobre las cuales esos referentes dieron algún tipo de información acerca de la situación de aislamiento y pandemia. El 75% de las personas que respondieron esta encuesta tenían entre 26 y 55 años, el 58% fueron mujeres, y luego, como les decía hace rato, lo que queríamos era un poco tener una visión de las distintas áreas, de las distintas problemáticas. Por lo tanto también entre los requisitos que pedíamos era tener referentes que provengan de distintos ámbitos de desarrollo laboral, institucional. Bueno, de alguna manera eso lo logramos, ya que hay un amplio abanico de pertenencia institucional o de actividad, donde el 41% son de la administración pública y organismos estatales, un 28% provenientes del sistema educativo, 28% de la producción y los servicios, un 8% fueron referentes del ámbito de la salud, 13% de organizaciones y un 2% de comunidades indígenas. A más o menos un 9%, 72 encuestados, además se reconocieron como integrantes de comunidades indígenas pertenecientes a pueblos originarios, principalmente del pueblo Colla y de Aguita. Bueno, esas son más o menos las características generales de los referentes a los cuales la encuesta se pudo realizar, y sobre la cual se tomó la información. En ese momento, por supuesto, el tema del acceso a la salud era la gran preocupación, ¿no? Tanto en el ámbito rural como urbano. Principalmente en ese momento el aislamiento tenía como objetivo ver la posibilidad de fortalecer los sistemas de salud, el acceso a la salud. Por lo tanto, bueno, fue uno de los principales temas desarrollados dentro de este relevamiento. En la gran mayoría de las localidades, por suerte se mencionó que había disponibilidad de algún tipo de establecimiento para la atención de salud. Lo que difería muchísimo era el tipo de atención que allí se podía acceder, la frecuencia de la atención y sobre todo el nivel de complejidad con el que cuenta la ruralidad en relación al sistema de salud. Como les decía, solamente un 4% planteó la no disponibilidad de ningún tipo de establecimiento en cercanía, el 55% sí accedía de manera próxima a un hospital, un 25% solo a un centro de salud, y un 16% disponía tanto de un hospital como de un centro de salud en cercanía a su localidad, o a su hogar. De todas formas, a veces la cercanía en la ruralidad implica otros desafíos que tienen que ver con el transporte, con la posibilidad de acceder de manera sencilla. Por lo tanto también se indagó sobre la dificultad en el acceso a esos establecimientos de cercanía, donde el 85% respondió que la dificultad era entre media y baja para acceder. Sin embargo, en regiones como el NOA es donde se evidencia el mayor porcentaje en relación a la dificultad, seguido por Patagonia y NEA. Como les decía, es muy diferente la situación en cuanto al equipamiento sanitario con el que se dispone en la zona. Cerca del 60% planteó que solo se contaba con salas de internación común, solamente un 30% planteó que había sala de cuidados intensivos en la zona, guardias permanentes un 60%, farmacias 24 horas disponibles solo un 15%, la posibilidad de contar con una ambulancia para traslado en el 68%. Y un 12% planteó que no existía ningún tipo de equipamiento de estas características. Bueno, como les decía recién, justamente en ese momento el aislamiento, sobre todo en la ruralidad, donde no había habido todavía un avance, digamos, de la pandemia, donde no había grandes focos de contagio, estaba más que nada destinado a la posibilidad de acondicionar el sistema de salud como para prepararse para lo que posteriormente iba a suceder.
Entonces también hicimos foco en tratar de indagar sobre si se estaba generando algún tipo de acondicionamiento o construcción del sistema de salud específico para atender las problemáticas del coronavirus. Y bueno, ahí vemos que el 42% mencionó que sí, que en su localidad se estaba llevando a cabo algún tipo de acondicionamiento en ese sentido, pero el 42% respondió que no. De todas formas, bueno, recién empezaba, estábamos en el tercer mes de aislamiento. El tema del acceso al agua, si bien es una preocupación institucional desde la cual se viene trabajando fuertemente, sigue siendo un problema que, bueno, que también toma mayor notoriedad en situaciones como esta, donde es totalmente indispensable contar, ¿no?, con el suministro de agua potable. Lo que llama la atención es que todavía, a pesar de todo lo que se ha realizado, el 51% de los respondentes afirmó conocer al momento del relevamiento que continuaban habiendo familias en las zonas sin acceso a agua potable de manera regular y en cantidad suficiente, ¿sí? Ahí lo que vemos es que es mayor el porcentaje en las zonas de NEA y NOA, y es algo que, bueno, que vamos a ir viendo que también se repite en el resto de las problemáticas. Este es un tema que también en su momento se planteaba mucho la preocupación acerca de las ciudades, qué iba a pasar con el abastecimiento de alimentos frescos, dada la situación de aislamiento y la no circulación, pero nos parecía que también era un problema que podía afectar seriamente a la ruralidad, sobre todo porque, bueno, muchas veces los lugares están especializados en determinados productos y tienen una alta demanda de bienes, de aprovisionarse de bienes que no necesariamente están disponibles en esa zona, que muchas veces se resuelven a partir de trasladarse a grandes ciudades, a través de intermediarios que traen determinados alimentos, y que en ese momento estaba totalmente limitada la circulación. Y efectivamente lo que vimos que el 74% de los respondentes manifestaron que en ese momento no se accedía a los alimentos de manera regular y en cantidad suficiente. Un 26% planteó que sí. Acá nuevamente vemos que las provincias que muestran una mayor dificultad en el acceso de manera regular a los alimentos y de manera suficiente son las provincias de NEA y NOA, ¿sí? Esto seguramente tiene que ver con que, bueno, tenemos un país donde está mayormente concentrada la producción de alimentos en los grandes centros urbanos, donde se despliegan los grandes centros industriales, también lo que implica el traslado, ¿no? O sea, las limitaciones que había en la circulación de camiones, la serie de requisitos que cada una de las provincias tenía a la hora de dejar circular, bueno, fue generando un montón de inconvenientes que se ve claramente en las zonas del norte del país con mayor preocupación. ¿Cuál era el nivel de faltantes en relación a los rubros de la alimentación? ¿En qué porcentaje? También fue algo que se trabajó dentro de quienes manifestaron que había un problema en el abastecimiento. Lo que vemos que mayoritariamente se señaló que el faltante era casi nada o poco. Sin embargo, lo que vemos que más o menos un tercio de la población encuestada manifestó tener dificultades importantes para acceder a los alimentos. Por otro lado, los bienes, otros bienes de primera necesidad, como son los remedios, insumos farmacológicos, que bueno, todos los que trabajamos en la ruralidad sabemos que muchas veces estas cuestiones se resuelven yendo a los centros urbanos, a las ciudades más próximas. También queríamos saber cuál era la problemática en ese sentido. Un 45% nos manifestó que sí continuaban recibiendo remedios e insumos farmacológicos, sin embargo un 26% indicó que no estaban llegando de manera regular ni suficiente. Para cada una de estas faltantes nosotros fuimos indagando sobre cuáles eran las principales razones, y claramente porque no llegaban a la localidad era el primer motivo señalado, o porque justamente las personas se abastecían en otras localidades a las cuales no estaban pudiendo acceder. Como decíamos recién, también la educación fue parte del gran desafío que tuvimos que transitar todos como sociedad. Gratamente nos encontramos con que solamente un 2% del total de los encuestados había planteado no saber sobre la continuidad o plantear que no había habido continuidad, lo cual habla de una gran capacidad, digamos, de todo lo que es el sistema escolar para adaptarse a esta nueva realidad y poder continuar en el aislamiento. Las estrategias que utilizaron principalmente fue el envío de tareas por medio de redes sociales,
cuadernillos en formato papel, que fue la primera estrategia que se dieron las escuelas, las clases virtuales, la existencia de programas que se realizaron en ese momento, como seguir educando. Ahora bien, asociado a eso también pudimos indagar sobre las dificultades que esto implicaba, ¿no? Este cambio tan rotundo de la realidad cotidiana de las familias, de tener que incorporar la educación en los hogares, y lo que encontramos fue un alto nivel de dificultad. El 85% manifestó entre media y alta la dificultad por parte de los adultos de la comunidad para realizar el acompañamiento en las tareas escolares, siendo las principales causas el desconocimiento de las herramientas virtuales con las que había que hacer esta continuidad, y el acceso también deficitario a las tecnologías, como bien se mencionó recién. También se mencionaron como dificultades la falta de tiempo de las familias. Pensemos que muchas de las actividades eran esenciales, por lo tanto las familias continuaban realizándolas, y la falta de comprensión de la tarea también fue otra de las dificultades que se mencionaron. Y asociado con lo anterior, y también asociado con un montón de otras cuestiones que surgen, está el problema de la conectividad en la ruralidad, ¿no? El acceso a Internet en los hogares, por provincia, como muestra acá el mapa, vemos, sin embargo, si bien la mayor parte de las familias accede al servicio a través de Wi-Fi un 54%, seguido por la red móvil un 37%, como vemos en el mapa, claramente hay regiones que tienen un acceso bastante deficitario, un bajo acceso todavía a Internet. El NOA, además de tener menor acceso, es la región donde la conexión de red móvil supera al Wi-Fi, lo cual habla de otra calidad de conexión, de otra posibilidad y otra disponibilidad. Y más de la mitad, que esto también es un dato a tener en cuenta, más de la mitad de todos los encuestados mencionó que el teléfono celular es el principal dispositivo de acceso a Internet. Con lo cual, para distintos usos, ya sea para la posibilidad de conectarse con los contenidos escolares, ya sea para pensar estrategias de comercialización alternativas, ya sea para acceder a un beneficio como fue políticas públicas como el IFE, políticas de emergencia, todo eso está mediado por el uso principalmente del celular y en conexiones de Internet deficitaria, lo cual habla también de mucha dificultad a la hora de poder acceder. Actividades económicas. El 94% mencionó que hubo una pérdida de empleo y una reducción del ingreso en las familias, lo cual habla de una complejidad muy importante, ¿no?, del impacto que tuvo. Los sectores o grupos afectados que se mencionaron como los más afectados fueron los trabajadores precarizados, los trabajadores y trabajadoras más precarizados. Y después las actividades mencionadas como las más afectadas también fue el servicio gastronómico, el comercio de productos no esenciales, el turismo, la producción de alimentos. Y otras actividades, como por ejemplo la producción de artesanía y floricultura, que si bien en el conjunto no tienen una gran participación, hay localidades, como sabemos, que están muy vinculadas con esas actividades, por lo tanto se vieron afectadas de manera considerable. También preguntamos acerca de cuáles habían sido las estrategias que principalmente se habían desarrollado en las comunidades para poder resolver esta caída de los ingresos, esta pérdida del empleo, y lo que encontramos que principalmente lo que se priorizó fue el abastecimiento de alimentos, ya sea a través de la entrega, ya sea a través de donaciones, de comedores comunitarios, huellas populares, y también del fortalecimiento de las estrategias de autoproducción de alimentos. Por otro lado, en menor medida se mencionaron el desarrollo de emprendimientos alternativos a lo que se venía realizando. Hemos indagado también sobre cómo fue la posibilidad de acceder a las políticas de emergencia que se llevaron a cabo en ese momento. El 77% mencionó que en sus localidades se había accedido a políticas públicas de emergencia, principalmente subsidios y créditos, siendo lo más mencionado, por supuesto, el IFE, que fue la política de mayor universalidad, si se quiere. De todas formas, al igual que lo que sucedió con la dificultad de acceso en la educación, acá hubo una fuerte dificultad de acceso en términos de acceder a la información, acceder a través de las redes sociales a poder inscribirse,
lo cual también abre todo un cuestionamiento acerca de cómo vamos a resolver en la ruralidad el tema de la conexión y la accesibilidad a estas nuevas herramientas. El impacto en los vínculos familiares, intrafamiliares, intracomunitarios, también fue algo que lo indagamos. El 34% advirtió que hubo en su comunidad un incremento de la violencia intrafamiliar y de género, el 14% planteó que no se incrementó, y un 52%, un porcentaje muy alto, planteó desconocer sobre este hecho. Lo cual llamó la atención también, pensando en quiénes eran los respondentes, que ese no sabe fue una de las respuestas por las cuales se inclinó mayoritariamente el respondente masculino. También indagamos sobre la disponibilidad en la localidad de algún tipo de asistencia en este sentido para abordar estas cuestiones. El 58% planteó que sí, que existía algún tipo de asistencia, en la zona, vinculado principalmente a lo que son comisarías de la mujer, las líneas telefónicas y los centros de atención a la víctima. Como les decía al principio, el trabajo aborda otro conjunto mayor de cuestiones, pero que nos parecía que por ahí no queríamos quitarle tiempo a la posibilidad de conocer las percepciones que tienen otros referentes institucionales que vienen trabajando específicamente en cada una de estas temáticas, pero como para invitarlos a que se interesen en seguir profundizando en el trabajo, hay otros temas que hemos podido abordar desde este estudio, que son, por un lado, las vivencias y las percepciones de los respondentes de cómo estaban atravesando esta situación de aislamiento y pandemia. La verdad que esto fue un espacio que estaba más destinado a si había alguna reflexión o alguna consulta, algo que no quedaba plasmado en el resto del cuestionario, y gratamente terminó siendo uno de los espacios más ricos del estudio, porque fue donde pudimos recoger muchísimas apreciaciones, muchísimas vivencias, donde percibimos también la necesidad, digamos, de dar a conocer la situación, la necesidad de poder informar sobre lo que estaban viviendo, también la relación entre cuestiones que eran coyunturales, pero también demandas históricas que cobraron muchísima relevancia en este contexto, cuestiones emergentes, cómo vivenciaban el acceso a los derechos, cómo estaban transitando su vida cotidiana. Por otro lado, también indagamos muchísimo sobre cómo había sido específicamente la gestión de la pandemia en las comunidades y del aislamiento, qué estrategias se habían dado los gobiernos locales, cómo se había pautado la circulación, cómo se estaba manejando todas esas cuestiones, la situación de los trabajadores y trabajadoras, qué estaba sucediendo con aquellos trabajadores migrantes, que es una de las principales ocupaciones que en muchas localidades tienen los sectores de la agricultura familiar, el trabajar temporariamente en otros lugares, en otras cosechas. Por lo tanto, también era una preocupación que había que incorporar. Y después, bueno, otros inconvenientes también que surgieron en las ciudades, pero que en la ruralidad tienen otra importancia, como puede ser disponer de bienes de primera necesidad, modalidades de pago, la disponibilidad de efectivo, qué sucedía con todo eso, que también fue un desafío en algunas de las principales ciudades, qué sucedía en la ruralidad, qué pasó con el aumento de los precios de los alimentos, con la asistencia alimentaria que daban las instituciones educativas y que se vio interrumpida, de qué manera se pudo resolver. Por otro lado, también indagamos sobre la percepción, sobre la gestión de los organismos públicos, o sea, cómo estaban viendo las comunidades rurales que se estaba llevando a cabo las decisiones, digamos, acerca de cómo gestionar la pandemia, de cómo resolver, de cómo abordar las problemáticas que habían venido asociadas con esta nueva realidad. Y como les decía recién, el estado de ánimo, qué es lo que sucedía, cuáles son las principales percepciones que había acerca de qué es lo que había generado esto en el estado de ánimo de las comunidades, de las familias, etc. Y por último, para cerrar, algunos de los desafíos que nos planteó el estudio. Por un lado, la necesidad, ¿no?, de planificar estrategias de desarrollo productivo que por ahí tengan un carácter más federal, empezar a ampliar las matrices productivas en las diferentes regiones del país como para poder facilitar el acceso a los alimentos, generar mejores condiciones en el mercado de trabajo, desarrollar políticas públicas dirigidas específicamente al ámbito rural para fortalecer la producción de alimentos en cantidad
y calidad suficiente, que es hoy uno de los principales desafíos que plantea y que la pandemia puso de relieve notoriamente. Generar políticas de innovación tecnológicas, inclusivas y sustentables para poder reducir un poco la brecha social y económica que separa la ruralidad de las grandes ciudades, una mayor presencia estatal local, esto se ve claramente en el estudio, la necesidad de generar estrategias propias desde los municipios, que puedan articular más con los estamentos nacionales y las demás instituciones para poder realmente desarrollar estrategias territoriales más fuertes, más fortalecidas, de poder acceder también de manera más sencilla a determinadas estrategias que por ahí el gobierno nacional lleva adelante y que por la infraestructura local, por la falta de información, a veces se ven impedidas de realizarse. El fortalecimiento de los sistemas sanitarios rurales es algo que emerge también como una preocupación, sobre todo, y en general también la problemática de la salud, ¿no? ¿Hasta qué punto abordamos la problemática de la salud pensando en estrategias más integrales para el desarrollo de la ruralidad? Y por otro lado, esto que venimos mencionando y que hoy ya forma parte, digamos, de los principales, de las principales opiniones sobre los impactos y las problemáticas que emergieron con esta pandemia, que es la necesidad de universalizar el acceso a las tecnologías. En tanto eso permite el desarrollo de muchísimos otros derechos, como hoy en día puede ser educarse, peticionar o informarse, acceder a beneficios o a políticas de asistencia, que hoy están mediadas por la disponibilidad y el uso de las tecnologías. Así que bueno, espero que les haya resultado interesante y que los invite a profundizar accediendo al material, que bueno, que para eso fue realizado, ¿no? Para que sea un insumo más para abordar estas cuestiones. Así que bueno, muchísimas gracias por el tiempo y los dejo. Muchas gracias, Laura. Aprovechamos para saludar a todas las personas que nos están acompañando en YouTube desde un montón de lugares del país, de Famaillá, Tucumán, de Salta, de Carmen de Patagones, de Tres Arroyos, de Mar del Plata, de San Luis, de Las Breñas, Chaco, de Entre Ríos, de San Juan, de Concepción del Uruguay, de Buenos Aires, de La Plata, de Mendoza, de un montón de lugares. Queremos aprovechar también para darle la palabra a Manuel Pedreira, que se sumó a acompañarnos, que es representante del Consejo Directivo del INTA. ¿Estás por ahí, Manuel? A ver, ahora sí. Buen día. Todavía estoy con el barbijo colgado, me acaban de aplicar mi segunda dosis de vacuna, así que lamento no haber podido estar para la apertura. Pero bueno, voy a tratar de ser breve. Quiero, digamos, en principio felicitar a todas las compañeras que han participado en la elaboración de este trabajo, que es muy interesante. La verdad que como fue una invitación muy de última hora, no he podido tener la posibilidad de leerlo, pero sí me entretuve en el prólogo y en las conclusiones, y escuchando a Laura me resultó bastante ilustrativo y de alguna manera me sirve como de disparador para decir que en realidad este es un trabajo muy interesante. Ojalá se pudiera hacer en un mayor orden de magnitud para poder de alguna manera hacer más visible las vulnerabilidades que existen en nuestro país respecto de lo que son situaciones de emergencia, que tienen que ver con muchos otros factores, pero que la pandemia las ha puesto en evidencia, ¿no? Y que son los desafíos que tenemos hacia el futuro. Creo que el trabajo es muy rico, nos deja muchas tareas por delante para pensar, sobre todo en un organismo como el INTA, vinculado a todo lo que es el sistema científico-tecnológico, y que yo, a pesar de ser de una de las profesiones, digamos, emblemáticas del INTA, soy médico veterinario, me parece que el contenido que se le da al trabajo de poner en perspectiva la problemática de la vulnerabilidad social, que hay que abordarla desde la problemática tecnológica, pero apuntando al destinatario de ese proceso, que es nuestra propia población, me parece que es sumamente rico, muy interesante, y quiero de alguna forma felicitarlas por esa tarea. Creo que es un
un ámbito del conocimiento y del trabajo para mejorar las condiciones de vida en nuestro país que hay que prestarle más atención y al que hay que tenerlo siempre como una tercera pata de la mesa del buen vivir de nuestra sociedad, que tiene que ver con cuáles son los efectos de los procesos tecnológicos y cómo estos procesos tecnológicos son apropiados y le sirven al conjunto de la sociedad. Creo que el avance tecnológico en el mundo es un proceso que no se puede detener, pero que en definitiva lo que sí hay que empezar a prestarle mucha atención es quiénes son los beneficiarios y los destinatarios de ese proceso. Esta pandemia pone en evidencia que estamos en un nuevo gordiano que no hay que resolverlo como se resuelve en la mitología con un hachazo, sino hay que ir armando cada uno de los pequeños nudos que hay para que este proceso avance y se pueda desarrollar en forma ordenada y armónica, pero que hay que hacer. ¿Podemos salir mejores o podemos salir peor de la pandemia? Esa es la disyuntiva en la que está no solamente la Argentina, sino el conjunto de la civilización y del planeta, desde todo punto de vista, económico, social, tecnológico, cultural, y de lo que son las relaciones sociales. Así es que yo quiero ser simplemente enfático en felicitarlas. Debo decir que como me bajé del auto, me parece que el papel donde estaban los nombres de Laura, creo que era una Laura y 4 Marías, de eso me acuerdo. Las quiero felicitar a todas porque es un trabajo muy interesante y además quiero rescatar que sean cuatro mujeres que yo, a pesar de ser varón, debo reconocer que los procesos de sensibilidad desde el punto de vista de la percepción de la realidad, el aporte que han hecho ustedes en este trabajo es muy valioso y que creo realmente que tiene que ser un buen inicio de un comienzo de poder vincular las problemáticas sociales, socioterritoriales y económicas a un modelo de desarrollo, que es el desafío que nosotros tenemos. Así que simplemente gracias por el trabajo y las felicito, y bueno, me tomaré el tiempo porque Eduardo tuvo la gentileza de pasarme la versión digital de recorrer todo el espinel de ese esfuerzo. Pero coincido plenamente con todo lo que se dijo hoy y con todo lo que está puesto en las conclusiones finales, que me parece que son muy acertadas y que son además muy proactivas desde el punto de vista de lo que se propone. Así que gracias por eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel, por tus palabras. Ahora vamos a dar paso a la intervención de nuestras y nuestros invitados. Para ello, la dinámica que les proponemos es proponerles una pregunta y que cada uno de ustedes trate de responderla en 5 minutos. Sabemos que los tiempos son breves, pero queremos también que se genere alguna dinámica de diálogo en este espacio. Antes de darle la palabra a Noelia, que es integrante de nuestro equipo de gestión y que va a presentar a nuestros invitados, quería aprovechar para recordarles o para incitar a las personas que están en el YouTube para que nos cuenten sus experiencias y que coloquen allí sus comentarios, que podemos recogerlos para alguna nueva oportunidad que estamos planificando de aquí en adelante para seguir discutiendo estas cuestiones. Así que le doy la palabra a Noelia para que presente a nuestros invitados y luego a Belén Albarracín, que también es integrante de nuestro equipo de gestión, para que comience con esta ronda de preguntas. Bueno, hola, buenos días a todos y a todas los que nos están acompañando. Yo les voy a presentar los invitados que tenemos para la mañana. Olga Zatera es maestra y licenciada en educación, ha trabajado en el diseño y desarrollo de políticas públicas y proyectos educativos en territorios rurales y actualmente es la coordinadora de la modalidad de educación rural del Ministerio de Educación de la Nación. Nos acompaña también Vivian Espejo, que es licenciada en Sociología y profesora en Ciencias Sociales por la UBA, es docente de la Universidad Nacional de La Matanza, ha trabajado en equipos técnicos de abordaje territorial de las problemáticas de las mujeres, las infancias y las adolescencias que habitan en zonas rurales,
Cuenta con una vasta experiencia en políticas públicas de promoción de derechos de trabajadores agrarios, en particular registración y fiscalización, y actualmente forma parte de la Secretaría de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, coordinando el eje de ruralidad. Nos acompaña también Fernando Orbiza, que es médico veterinario y director nacional de Desarrollo Productivo y Sustentable para los pequeños y medianos productores, perteneciente a la Subsecretaría de Fortalecimiento Productivo y Sustentable del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Nos acompaña también la intendenta de la Baice, del departamento de General Pedernera de la provincia de San Luis, Cristina Baigorria. Cristina tiene 34 años de edad, es de la localidad de La Baice, y nos manifiesta como la complejidad de ser intendenta en el contexto de pandemia. Considera que es una situación difícil, pero que el pueblo tiene un gran potencial. Y también nos acompaña Álvaro del Águila, que es licenciado en Higiene y Seguridad del Trabajo, licenciado en Ciencias Antropológicas y doctor en Antropología por la UBA. Álvaro es investigador asistente del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, el CEDIL del CONICET, bajo la dirección de Guillermo Neyman. Se desempeña como docente de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional Arturo Jauretche y en la Universidad Nacional de Cuyo, y sus líneas de investigación se encuentran vinculadas a la salud y al trabajo, condiciones y medio ambiente en el trabajo. Le damos las gracias a todos los invitados por participar y por sumarse a la actividad de hoy. Muchas gracias, Noelia, y bueno, gracias a todos nuestros expositores por participar. Y para abrir este espacio de intercambio, la primera pregunta que les queríamos proponer es: ¿cuáles fueron los problemas, los desafíos, los aprendizajes más importantes que la pandemia generó en la ruralidad en relación a los temas que aborda? Este espacio de intercambio vamos a empezar a proponerle a Olga, que quiere iniciar el espacio, amablemente la invitamos. Olga Zatera, y tenemos 5 minutos cada uno de ustedes. Hola, muy buenos días a todas, a todos. Los que estamos aquí nos vemos, y quienes se han convocado por el canal abierto para profundizar estos temas, porque en definitiva somos quienes estamos interesados en saber un poco más sobre estas cuestiones. En principio, agradecer enormemente la convocatoria y también celebrar estos espacios que nos permiten hacer confluir, las diferentes perspectivas sobre las temáticas que ustedes han ido indagando. Para centrarme en la pregunta, me parece que lo que ha producido durante todo el 2020 respecto de la educación rural, la situación de la pandemia, ha sido desnaturalizar. Es decir, poner el ojo sobre cuestiones que siempre se ha pensado que son así porque vienen siendo y así iban a seguir siendo. Esto es visibilizar las particularidades de la escuela rural, volver a pensar en que el aislamiento coyuntural que hacía poner el ojo en cómo enseñar en condiciones de alta heterogeneidad y de gestión compleja, se encontraba con una gran experiencia construida por los maestros rurales que tenían que desarrollar la enseñanza en condiciones de aislamiento estructural. Lo primero en este pasaje, que la primera reacción de los sistemas educativos fue avanzar hacia respuestas que tuvieron que ver con la enseñanza virtual, lo primero fue poner en evidencia que no se llega a todos lados con las propuestas virtuales. Y entonces, tal como salió evidenciado en el estudio, los cuadernillos terminaron siendo la estrategia de mayor alcance. Y sabiendo que el material impreso es el más igualador no solo porque llega a todos lados, sino porque además para las familias
es conocido, se sabe cómo se aprende con un libro, con un cuadernillo, se sabe qué hacer y cómo acompañar a los chicos con un cuadernillo en la mano. La evidencia más fuerte fue la insuficiencia de ofrecer respuestas generales para el conjunto del sistema educativo, y en este sentido resultó insuficiente la diferenciación urbano-rural. Para poder pensar en la ruralidad y respuestas que permitieran llegar a todos los rincones del país, fue necesario diseñar estrategias diferentes, en todas las dimensiones, en qué alternativas pensar a futuro para que la conectividad sea posible, y también en que era necesario pensar en los pobladores que solían recorrer cada uno de los territorios para que fueran quienes acercaran alimentos y cuadernillos. Así que esta visibilización y esta diferenciación progresiva en realidad permitió contar con los saberes de las comunidades rurales. De los maestros, porque se les puede preguntar cómo se enseña a todos los chicos en la misma aula y al mismo tiempo. De los pobladores, porque pueden poner en evidencia qué se espera del acompañamiento de la escuela y del sistema, cómo se llega a cada rincón, y fundamentalmente para dar cuenta de cómo se establecen las redes locales, que son en definitiva las que permiten ir avanzando y resolviendo distintas situaciones que afectan a cada uno de los espacios. Así que, en principio, me parece que es promisorio haber reconocido esta posibilidad de las escuelas rurales de ofrecer saberes, estrategias al conjunto del sistema, y en este sentido significó el reconocimiento de las cosas que pasan en las pequeñas escuelas de las comunidades dispersas. Me parece que en principio estamos por allí. Muchas gracias, Olga, también por respetar los tiempos, te agradecemos, y seguimos con Vivian Espejo, por favor. Hola, bueno, buenos días a todas, a todos, a todes. Agradecer la convocatoria, sumarme, agradecer la convocatoria, sumarme al reconocimiento del valor que tiene esta construcción colectiva de investigación, que nos aporta datos sobre un tema que realmente era necesario, hacía falta, teníamos una vacancia en datos sobre la ruralidad, y también desde el corazón la alegría de que sean mujeres las investigadoras y mujeres jóvenes investigadoras las que hacen esta presentación. Bien, desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que es un ministerio nuevo, o sea, es el último ministerio que se creó en el Estado Nacional. Cuando nos preguntan, en este caso, en el día de hoy, cuáles son los problemas desde la perspectiva de género en relación a la pandemia, al ASPO, a la cuarentena, y desde nuestra perspectiva, o sea, lo primero que tenemos que decir es que esta pandemia, y lo sabemos, pero me parece que hace falta repetirlo, esta pandemia vino a asentarse en una sociedad profundamente desigual, ¿sí? Que generó nuevas asimetrías que ensancharon las brechas de género, ¿sí? La primer paradoja que quiero plantear es el tema de las brechas digitales en la ruralidad respecto al género. O sea, y digo que es una paradoja porque me parece sumamente interesante que hayan hecho un estudio virtual sobre el aislamiento en aislamiento, donde uno de los problemas que nosotras
sabemos que tenemos es la falta de conectividad, como dijeron en el estudio, como en una de las conclusiones, el tema de que necesitamos universalizar la conectividad. Entonces, no es solo la conectividad, o sea, toda la brecha digital tiene que ver con la conectividad, con los dispositivos, con no tener los dispositivos, y también con el manejo, con la alfabetización digital, con estas herramientas digitales que, como dice el estudio, muchísimas veces es solamente un celular el único dispositivo en los hogares rurales, ¿sí? Y el tema estructural que tiene que ver con la conectividad. Entonces nosotras creemos que se profundizó el aislamiento en el ASPO y en la cuarentena, en la ruralidad se profundiza por la falta de conectividad, ¿sí? Y después, una de las cosas desde la perspectiva de género que podemos señalar que estalló, es la crisis social de los cuidados, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? La sobrecarga y la desigual distribución de las tareas de cuidado en los hogares rurales aumentó para las mujeres y para las identidades feminizadas. No hubo... hubo coparticipación, pero no corresponsabilidad de los varones, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? La coparticipación en las tareas de cuidado en general es con las hijas mujeres, con las infancias en general y también con las identidades feminizadas. Lo que significó para la mayoría de las mujeres rurales la sobrecarga, la doble o triple jornada de trabajo. Y en esto, y en relación con lo que decía Olga, mi compañera que sabe un montón que me antecedió la palabra, que sabe un montón de esto, sabemos que el acompañamiento en las tareas escolares dentro del hogar también recayó naturalmente, y digo naturalmente muy entre comillas, porque si la maestra es la segunda mamá, en pandemia que no estamos en presencialidad, en general recayó en las madres, en las abuelas, en las hermanas mayores, las tareas de acompañamiento escolar, ¿sí? Con la dificultad de, a veces, el desconocimiento del uso de estas herramientas tecnológicas. Por eso rescato lo que decía Olga de los cuadernillos, del material impreso, del libro, ¿sí? En forma de cuadernillo. Entonces, ¿por qué nos importa tanto señalar este tema de los cuidados? Porque desde la mirada del feminismo popular, de donde provengo, nosotras creemos, realmente sostenemos, que en las tareas de cuidado está el corazón de la desigualdad, ¿sí? En esta desvalorización, en esta gratuidad, en esta naturalización de que son femeninas las tareas de cuidado, y entonces decimos, bueno, a ver, si las tareas de cuidado no se pueden, por ejemplo, en los centros urbanos no se pueden tercerizar, entonces estalla la crisis de los cuidados. Con lo que nos decía Manolo Pedreira hace un rato de la tecnología, bueno, la tecnología no va a llegar a las tareas de cuidado, y a la vez todas, todos necesitamos cuidados en algún momento de nuestras vidas. Entonces, y acá la segunda paradoja que quiero plantear, que es, ¿cómo puede ser que en un momento donde las tareas de cuidado son tan importantes, cuidados de la vida, de la salud, la cuarentena y el ASPO son medidas para cuidarnos, cómo puede ser que en ese contexto el cuidado de la vida de las mujeres, en el cuidado de la vida de las mujeres nuestra sociedad hace agua? ¿Qué queremos decir con esto? Que aumentaron las violencias contra las mujeres y diversidades. Fue el único delito que no disminuyó, ¿sí? En el estudio, que eso dice que me pareció un hallazgo, decir que les llama la atención que la mayoría de las personas que responden, los respondientes, decían que no sabían qué había pasado con el tema de las violencias, si se habían incrementado o no. Por ahí en los jóvenes este rango de respuestas sobre el conocimiento subía. Creo que ahí tenemos que indagar, que nos deja abierto el camino para indagar, porque en realidad una de las hipótesis así muy preliminares es que están tan naturalizadas las violencias contra las mujeres, los micromachismos, las diferentes modalidades, las violencias simbólicas, que por eso responden que no saben. En realidad, porque salvo en el caso extremo de los femicidios, que también aumentaron,
Después puede ser que tengamos tan naturalizadas como sociedad las violencias simbólicas, las violencias psicológicas, que es más alto el porcentaje que responde no sé. Entonces me parece que este es y aclaro, el estudio lo decía muy, que no era este el objetivo, y que tal vez no era metodológica de online, o sea, salvado el tema de cómo se hace el estudio, que nos interpela como sociedad para indagar. Entonces, nosotras sostenemos desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que la contracara de la violencia de género es la desigualdad. Y acá en la ruralidad estamos hablando, como dijeron todas ustedes, de desigualdades históricas. Así que me parece que esos son los problemas que podemos venir a plantear hoy. No sé si estoy bien con los tiempos. Sí, perfecto. Muchas gracias, Vivian. Y invitamos ahora a Fernando Riza a hacer su comentario, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Un gusto estar acá. Bueno, en primer lugar, la verdad que valoro también muchísimo el trabajo de este estudio que han realizado las compañeras. Me parece que es un excelente aporte a discusiones que nos estamos dando y que nos tenemos que seguir profundizando. Y por otro lado también quiero dejarles saludos. Yo vengo en reemplazo de Milagros Barbieri, y bueno, que por cuestiones de agenda no pudo estar presente, así que les doy un afectuoso saludo a todos y a todos. Bueno, yo cuando ustedes planteaban, digamos, la consigna, había notado un par de cuestiones que creo que están buenas o sea, que creo que eran condiciones estructurales de base y que vino el coronavirus a profundizar. Digo, un modelo productivo con una alta concentración de extranjerización de la producción agroalimentaria, altos niveles de dependencia de lo que son los insumos, tanto nacionales como hacia dentro de las localidades, una falta de articulación y planificación a nivel local regional de la producción de alimentos, y como recién decía mi antecesora Vivian, una gran compañera, una Argentina con un modelo de desarrollo desigual, ¿no? Digo, para profundizar un poco, digo, nosotros partimos, digo, previo a la pandemia, de un mercado global agroalimentario que está dominado por empresas transnacionales. Digo, si uno tomara 4 o 5 puntos concretos, la comercialización de las commodities la lideran 5 empresas a nivel global. Lo que es el paquete de la biotecnología lo controlan 5 empresas a nivel global. Si vemos lo que es la producción de alimentos, ahí contamos que son 8 empresas las que lo dominan, digamos, Nestlé, Pepsi, Unilever, Coca-Cola, Mars, Danone, Kellogg's y Gran Mix. Y en Argentina eso se traduce a que, según la ONG Consumidores Libres, son 28 las empresas, digamos, que contraen el 80% de la producción de alimentos y artículos de limpieza, y son todas de origen extranjero. Y a su vez tenemos un modelo, digamos, de distribución también controlado por 3 grandes empresas, digamos, Walmart, Costco y Carrefour, ¿no? Entonces digo, partimos de ese modelo, un modelo que está centrado en la necesidad de ganar dinero, relegando el fin social de los alimentos, relegando la sustentabilidad de nuestra biosfera, nuestra biodiversidad, ¿sí? Y el desarrollo de los pueblos. Y un enfoque, digamos, de producción que tiene una característica, que es extraer, producir y desperdiciar, ¿no? Esto es una situación que nos está llevando cada vez más a un límite. Digo, para tomar datos concretos, digo, la Oxfam también plantea, y esto también son datos pre-pandemia que se han profundizado con la pandemia, que el 1% más rico del mundo concentró el 80% de la riqueza socialmente producida. Y es ese mismo 1% el que contaminó más del doble que la mitad de la humanidad. Digo, datos que son importantes tener presentes. En este sentido uno se pregunta si, bueno, ¿todos perdimos con la irrupción de esta pandemia? Bueno, no. Claramente que en toda crisis hay una oportunidad, y en esa oportunidad hay actores que ganan. Digo, también algunos datos concretos. En el primer trimestre de lo que fue el 2020, cuando arrancamos con la pandemia, hubieron 22.500.000 descargas de nuevas aplicaciones. Todo lo que fue el tránsito digamos, de datos aumentó en los juegos en línea en 271%, en lo que es WhatsApp es 700%. Y algunos actores se fueron preparando para este escenario de irrupción de la virtualidad, como, bueno, por ejemplo, el anuncio de Covanti, que es una plataforma de comercialización conjunta que
que largó ADM, Bunge, Cargill, Costco, Dreyfus, Glencore Agriculture, que son estas principales, digamos, que controlan las cadenas de producción. Después cuando planteaba de los altos niveles de dependencia, digo, según un estudio del USAM, en el 2019 Argentina importó el 65% de sus insumos, y eso representó un 10,12% del ingreso total de divisas a todo el complejo cerealero aginoso, es decir, 2.464 millones de dólares. Digo, esto me parece que es un poco de donde estamos partiendo y cómo viene esta irrupción de la pandemia viene a profundizar estos escenarios. Digamos, hay una falta de articulación, lo vimos en la mayoría de los territorios, como de repente nos dimos cuenta que no teníamos los insumos para producir nuestros alimentos, o como de repente algunos alimentos no los producíamos y los teníamos que ir a buscar afuera, y la falta de circulación de las mercancías nos trababa esa posibilidad. Y ahí empiezan a irrumpir, digamos, en esto de cuando uno habla de la oportunidad, algunos conceptos que a mí me quedaron resonando, y que creo que varios que me antecedieron también lo fueron diciendo. Digo, un poco lo que es la organización, ¿sí? La organización de los sectores, de los sectores populares, la organización de la comunidad organizada, pudiendo dar respuesta a las situaciones de debilidad estructural que encontramos en cada uno de los territorios que cuando recorremos. La construcción de las redes, digamos, bien de por abajo, construidas, tejidas, y bueno, y esta instancia, esta necesidad de cómo poder reconstruir esta comunidad organizada. Vimos en muchísimos rincones, también creo que Laura comentaba, cómo surgieron, digamos, experiencias que en algún otro momento habían quizá existido, o si no se irrumpieron, que fueron todas las que fueron de construcción de mercados de cercanía, digo, distintas redes de alimentos que garantizaron, digamos, el abastecimiento local de los alimentos a precios populares, digamos, pudiendo acortar desde el productor al consumidor, acortando la cantidad de intermediarios. Así que bueno, esas eran un poco algunas reflexiones que quería marcar, y bueno, nuevamente reitero los agradecimientos por esta convocatoria. Y muy contento de que se puedan estar dando estos debates en estas instancias y de una manera federal. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Fernando. Y bueno, ahora le damos paso a Cristina Baigorria. Muchas gracias por participar desde San Luis. Hola. Hola, Cristina, bienvenida. Ahí estoy conectada. ¿Ahí se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos. La conectividad hoy me ha fallado a mí. Bueno, yo voy a hablar un poquito de lo que es la zona rural, que es donde estoy como intendente. A nosotros acá nos ha afectado en la parte de lo que es presencial de las clases de los chicos. Hemos visto a padres que les ha sido difícil enseñarles, adaptarse a lo que es la nueva clase virtual y demás. Ese es un desafío que he notado muchísimo cuando empezó esta pandemia. Y después aquí en el pueblo lo que notamos también, el ir a la ciudad, que nosotros frecuentábamos para adquirir insumos, como para el supermercado, farmacias y demás. Acá nosotros tenemos bien un almacén, pero es como para salir de paso. Entonces, ese encierro, eso de no poder viajar a la ciudad, ha afectado bastante. Y otra en lo que es la zona más como campo rural, del pago de haberes o de ya no poder ir a la ciudad como para ir al banco, cosas así, eso ha afectado y se nota. Pero es todo nuevo esto de pandemias y que tenemos que aprender a convivir con ello. Eso en parte de problemas. Después lo que nosotros aquí aprendimos a que podemos organizarnos como un mercado interno.
la verdad que podemos abastecernos y demás con insumos que hace la gente rural de aquí de la localidad. Podemos ser autosuficientes, esa es la palabra. Y bueno, y otra parte como aprendizaje es la parte de formar un lugar para la conexión de los niños, para que, ya que en la escuela no podían asistir, ¿de quiénes? Ahí está hablando. Cristina, te escuchamos muy cortado. Si podés apagar la cámara, quizás eso te ayude a mejorar un poco la conexión. Me parece que no me está escuchando. ¿Se nos cortó? Sí, parece que sí. Ahí nos escuchás, Cristina. Por favor, apaga tu cámara, así mejoramos la conexión. A ver, ahí vamos a intentar. A ver, probemos ahora, Cristina, a ver si te podemos escuchar mejor. Bueno, por ahí hasta que Cristina solucione un poco su problema, podemos darle paso a Álvaro en todo caso, y podemos charlar después con Cristina. Álvaro del Águila, entonces... Muchas gracias, Belén. Bueno, está bien. sí, si Cristina logra, digamos, si la conectividad vuelve, le cedemos la palabra nuevamente. Bueno, antes que nada, yo, como todos y todas, quería empezar agradeciendo y agradeciendo la convocatoria y celebrando la aparición de este libro, que, bueno, es valiosísimo, y todos y todas aquellos que alguna vez quisieron hacer alguna investigación saben lo difícil que es encuestar a tantas personas en todo el país, digamos. Así que verdaderamente lo agradezco, y es un insumo súper valioso para trabajar. Bueno, con respecto a la pregunta, a los desafíos planteados por la pandemia, los problemas, en el caso de la salud laboral, y al igual que como señalaron colegas anteriormente, digamos, la pandemia se incrustó sobre desigualdades históricas preexistentes. Yo quería señalar como un gran desafío justamente nuestro sistema de riesgo de trabajo, la estructura que tiene, que ustedes saben que este año está cumpliendo 25 años la Ley de Riesgo de Trabajo, que crea esta figura de un sistema donde hay un actor con fines de lucro, como las ART, involucrado, ¿no es cierto? Entonces la pandemia se incrusta en esa desigualdad donde las RT fundamentalmente se concentran en las grandes urbes, y es mucho más escasa la distribución en el territorio de los centros de atención y de las dos grandes tareas que les adjudica la ley, que es la de prevención de enfermedades profesionales y de accidentes de trabajo, y la de reparación y atención. Digamos, estas dos dimensiones de las tareas que debería llevar adelante una RT, digamos, a medida que uno se aleja en kilómetros del centro urbano, va disminuyendo, ¿no es cierto? Y estaba pensando en cómo el COVID planteó un desafío en este sentido, porque si solamente pensamos que el sistema de riesgo de trabajo que tenemos únicamente cubre a trabajadores en relación de dependencia, y que únicamente las tareas de prevención que lleva adelante una red se dirige a este sector de trabajadores registrados, entonces estamos dejando de lado a una porción enorme de trabajadores y trabajadoras por fuera de esta dimensión preventiva, ¿no? Al menos desde el punto de vista laboral. Por supuesto que la prevención en el marco de la pandemia excedió lo laboral, pero enfocándonos en lo laboral, ahí hubo, digamos, un problema sobre el que se vino a yuxtaponer la pandemia, digamos.
reitero, es un problema preexistente, ¿no? Pero bueno, que nos mostró, entre otras cosas, cómo las RTs en teoría colapsaron en la atención. Ustedes saben que el COVID se reconoció como enfermedad profesional, no listada, digamos, y las RT debían, digamos, responder ante casos de trabajadores y trabajadoras contagiados, con síntomas, en realidad con hisopado positivo. Debían responder y considerarla una enfermedad profesional. Pero bueno, claro, una cosa es en las grandes ciudades, otra cosa es en la vida rural, en el ámbito de la ruralidad, donde, por ejemplo, yo estuve mirando las comisiones médicas distribuidas en nuestro territorio. Reitero, esto es preexistente, esto hace muchos años que es así, ¿no? Solamente que la pandemia lo visibilizó. Pero hay provincias donde existe una sola comisión, como en Catamarca, en Chaco, siempre en las capitales provinciales, en Formosa, en Jujuy, en Neuquén, en La Pampa, en La Rioja, en San Juan, en San Luis, digamos, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Tucumán. Son provincias que, a las que la pandemia las agarró de esta forma, digamos, con un sistema de riesgo de trabajo muy centralizado en la capital del país, y con poca estructura, ¿no es cierto? Reitero, tanto de la superintendencia de riesgo de trabajo como de sus comisiones, como de las RT. Entonces creo, para sintetizar y no extenderme, que el desafío más grande en relación a la salud laboral que planteó la pandemia fue esto, fue mostrar la necesidad de profundizar la federalización del sistema, hacerlo llegar a todos lados, en términos territoriales, pero también en términos de cobertura, ¿no? Reitero esto nada más porque es central. Solamente en este sistema de riesgos están cubiertos los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia. Sabemos que en la vida rural esto es solo una porción de los mercados de trabajo. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿no? Gracias a vos, Álvaro. Y ya pudimos recuperar la conexión con Cristina, la intendenta de La Baiza. Se hace evidente esto de la brecha con respecto al acceso a las tecnologías. En este taller lo estamos viendo patente, así que bueno, a través de una conexión por teléfono, telefónica, vamos a poder, no queremos perdernos el testimonio de Cristina, así que bueno, la vamos a poder escuchar. Belén Quiroga, creo que podés desde ahí habilitar el micrófono para que ya activé mi micrófono. Cristina, ¿querés redondear la idea que nos quedó trunca? El tema que yo venía con los problemas y desafíos de aprendizaje en el pueblo, el gran problema fue la presencialidad en las escuelas y los viajes periódicos a los supermercados, farmacias que tenemos en la ciudad. Aquí solo tenemos una marca con todo el entorno rural de paso. Ese fue un gran problema que lo notamos. Igual que gente que trabaja en el campo, ya sea para adquirir su dinero y demás en bancos. En esa parte nos vimos afectados. Y los desafíos que vemos es el hacernos amigos de la tecnología para los niños, clases virtuales y demás. El aprender eso, el aprendizaje de trabajar con lo virtual. Y otro aprendizaje que nosotros aprendimos, que construimos aquí en La Baiza, es que nosotros podemos hacer un mercado interno. Con vecinos podemos organizarse y ser autosuficientes en lo que es mercaderías y carnes y demás. Esto es lo que veo aquí en mi pueblo y en pueblos que he concurrido de aquí de la localidad. Así que para redondear y cortito, así Muchísimas gracias, Cristina. Te agradecemos un montón y disculpas un poco por este inconveniente. Bueno, nos está quedando un poquito tiempo, así que vamos a ya iniciar con el segundo interrogante que les queríamos plantear, y es un poco la pregunta: ¿cómo fortalecer los ámbitos de la ruralidad para contribuir en el arraigo de la familia? Y bueno, invitamos a que comience la ronda Olga Zarratera de nuevo, por favor. Bueno, a ver, para
hay aquí, en función de los resultados del estudio, algunas medidas o resoluciones a tomar en el corto plazo, que están vinculadas a la provisión de cuadernillos, la búsqueda de, que de hecho en el Ministerio se están tomando en este momento, la priorización de las escuelas rurales para la provisión de material tecnológico, pero fundamentalmente, y tomando en consideración lo que son vacancias históricas que la pandemia en todo caso ha puesto sobre la mesa, pero no las ha generado, tenemos como principal propósito garantizar la escolaridad obligatoria, porque es mandato legal y derecho. Ahora, garantizar la escolaridad obligatoria nos pone en el reconocimiento de un primer principio, que es que la escuela tiene que estar donde está la gente, pero ahí nos desafía a que podamos valorar la convivencia de escuelas diferentes. El plurigrado es una alternativa de tanto valor como una escuela completa. La escuela de alternancia tiene características que van a dar mejores respuestas a la ruralidad que un bachillerato común, aún de los más prestigiosos, localizado en la ciudad. Pero tenemos que poder pensar entre todos que esta convivencia de muy distintas escuelas tiene que ser valorada, y tenemos que poder superar la minusvalía que se le otorga a la escuela rural por ser diferente de la urbana. Así que, en algún sentido, la principal manera de fortalecer la educación en los territorios rurales es avanzar en la osadía de generar escuelas que sean a la medida de cada territorio, considerando la historia y la construcción, la demanda y las necesidades que cada comunidad plantea, y articular con eso los saberes que tiene el sistema para generar otros modelos de escuela diferentes a los que todos tenemos en la cabeza cuando decimos escuela. Así que una invitación a que podamos reconocer las potencialidades que las comunidades y las escuelas rurales tienen para avanzar a partir de allí, tomarlas como punto de partida, aprender de su construcción histórica y generar alternativas valiosas para el futuro. Muchas gracias. Gracias, Olga, y le damos el paso, la palabra a Vivian Espejo. Bien, bueno, los aprendizajes fueron muchísimos, son muchos en la pandemia, seguimos aprendiendo. No, pero Carlos para el aula. Y tenemos Sí, tenemos que sumar estos aprendizajes para pensar en desafíos, ¿sí? Básicamente necesitamos, sabemos que estamos caminando hacia modos más justos, más sustentables, pero que a la vez las intervenciones que pensemos desde los distintos organismos públicos tienen que ser situadas. En este sentido me parece muy valiosa la investigación cuando dice, en general miramos lo rural desde los centros urbanos. O sea, se pensó la pandemia en ciudades que se iban a quedar sin acceso a alimentos. Entonces me parece que tenemos que construir políticas públicas situadas con la participación, o sea, fortalecer las redes comunitarias, había algo en el estudio que me llamó mucho la atención, y era como más valoración del Estado Nacional que de los organismos municipales o de las comunas, que en realidad son las que están en el terreno día a día. Entonces me parece que un desafío de las políticas públicas del Estado Nacional es justamente fortalecer
con programas, con financiamiento, los municipios y las comunas, ¿sí? Y las organizaciones que existen, esas redes territoriales, porque tenemos otro aprendizaje muy fuerte desde la perspectiva de género también, fue el tema de la solidaridad, la sororidad, o sea, todo este tema de los bolsones, los merenderos, y eso en general están siendo sostenidos por mujeres en las comunidades, y me parece que tenemos que fortalecer esto. Y a la vez, las medidas tienen que ser no solo para la contención social de la emergencia, sino que tienen que ser sustentables y sostenibles en el tiempo. En este sentido, si nosotros decimos, bueno, si la violencia de género es la contracara de la desigualdad, tenemos que, como Estado, hacer estas articulaciones interagenciales, interministeriales, y llegar de una manera integral al territorio, y también con esta mirada federal. Cuando digo llegar al territorio es directamente con financiamiento, con programas pensados específicamente para la ruralidad. En ese sentido, por ejemplo, una de las propuestas del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad es un programa que se llama Producir, que cierra, que la convocatoria está abierta hasta mañana, y el programa Producir, por ejemplo, para nosotros como Estado Nacional, es la primera vez que vamos a financiar desde el Ministerio de las Mujeres a organizaciones que no tengan personería jurídica, a grupos de hecho. Entonces, esto es un salto, decís, bueno, nosotros sabemos del neoliberalismo todo el tema de la transparencia, porque parece que cuando los gobiernos populares manejan el Estado hay que estar rindiendo cuentas. Sin embargo, dijimos, bueno, queremos fortalecer la organización, y ¿por qué nunca las pequeñas organizaciones de la ruralidad? Porque además el programa Producir, entre los criterios de elegibilidad, el primero es que sean para organizaciones de mujeres o LGBTI+, que vivan en la ruralidad, pero además no necesitan tener personería jurídica. Sí que después vayamos formalizando esa organización porque apostamos a lo colectivo. Esto es una medida concreta, situada, con financiamiento del Estado Nacional, porque el requisito, o sea, que se les pide es que en esa incorporación, en esos programas, incorporen mujeres o diversidades que hayan sido víctimas de violencia, sin judicializar, sin denuncia. O sea, basta que, no sé, el municipio de Cristina, por ejemplo, de la compañera de San Luis, diga que una organización de su comunidad firme un aval diciendo que trabaja en el tema de violencias de género, y entonces entra dentro el proyecto Producir que hayan presentado en esa localidad. Ese es un ejemplo de política situada, concreta, disponible. Y el otro que quería señalar, y con esto para decir de cómo estamos cambiando desde el Estado, es un programa que se anunció esta semana pasada, lo anunció la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, que se llama Acercar, y es acercar derechos, que tiene que ver, en el Estado Nacional es un acuerdo por el cual traspasa todo el cuerpo de abogados del Ministerio de Justicia que trata, y de abogadas que tratan el tema de violencia de género, se traspasó esta semana pasada al Ministerio de las Mujeres, y el programa va a tener centros de acceso, o sea, siempre estamos como viendo cuáles son los aprendizajes del pasado. Hubo centros de acceso a la justicia, bueno, ahora vamos a intentar acercarlos en todo el territorio nacional, con acompañamiento psicológico, jurídico y también de trabajadoras sociales. Estos son programas concretos diseñados a partir de reconocer que necesitamos que las políticas públicas sean sostenibles y sean en conjunto con la comunidad y con los otros organismos. Gracias, Vivian. Le damos la palabra a Fernando. Bueno, muchas gracias. Reitero los agradecimientos. Nosotros pensamos, digamos, al respecto que como nación somos capaces y tenemos que llevar adelante un desarrollo productivo y sustentable, digamos, que pueda producir trabajo y abastecimiento local de alimentos, siempre asentado, digamos, en dos conceptos que para nosotros son claves, que es la bioeconomía, digamos, esta cuestión de cómo se van reutilizando y cómo van circulando los insumos, y la bioética, como ciencias directrices que nos permitan fortalecer, digamos, todo lo que es nuestra biosfera y nuestra biodiversidad. ¿Cómo hacerlo? Digamos, nosotros creemos que hay que romper, digamos, de alguna forma con
con este esquema y este modelo de Argentina desigual, donde tenemos una pampa muy rica y exportadora y una periferia muy pobre y desconectada, desentramada. Pensamos que se puede avanzar principalmente fortaleciendo los estados locales, como decía también el que me antecedió en la palabra, por ahí en el diseño y en la organización de los que podrían llegar a ser polos de producción primaria, digamos, poder fortalecerlos y que eso esté programado, de alguna forma diseñado en función del consumo de esas localidades, de esas regiones. Es decir, digamos, sabemos cuáles son los consumos de nuestros habitantes de los distintos alimentos. Bueno, cómo podemos empezar a tener un Estado fuerte en el rol de la planificación y la regulación y el acompañamiento de estas políticas. Después poder conformar también lo que serían los polos de industrialización y bioindustrialización de los alimentos, digamos, todo lo que podría ser el agregado valor en origen, digamos, que conformen no solamente insertarse al mundo, digamos, en cadena de valor, en cadena global de valor, exportando sin poder agregar localmente, sino también poder completar las cadenas localmente de manera entramada, digamos, generando un desarrollo asociativo con los distintos actores del ámbito público y privado. Y eso se completa, digamos, pudiendo pensar en lo que serían las redes de abastecimiento y comercialización, digamos, la construcción de redes cortas de comercialización, o lo que se llama mercado de cercanía, en donde de alguna forma se disminuye el intermediario y se benefician los dos extremos más complicados, digamos, de la cadena, ¿no? Y por supuesto, en estos abordajes es fundamental la transversabilidad, digamos, y poder tener abordajes integrales, digamos, poder pensar los polos tecnológicos agroalimentarios, es decir, que toda esa ciencia y todo ese conocimiento estratégico que tenemos en nuestros INTA, nuestros INTI, digamos, en todos los institutos de ciencia y tecnología que están diseminados, que están distribuidos por todo el territorio nacional, que puedan ser parte de ese abordaje integral de los territorios. Y bueno, y por último, un tema que también se trató bastante, que es el tema de la conectividad rural, que para nosotros es un tema que es central. Entendemos que la conectividad rural se tiene que desarrollar, y así como están haciendo las empresas que han generado plataformas donde ya de alguna forma va dejando obsoleto al médico veterinario, va dejando obsoleto al ingeniero agrónomo, porque de alguna forma es la plataforma la que te media, consideramos que el Estado-Nación también puede generar eso como Estado-Nación, en donde se conecte realmente toda la ruralidad a una plataforma estatal y donde se puedan interactuar de manera instantánea, digamos, para poder tener consultas técnicas y asesoramiento online, digamos, ¿no? Y en este sentido hay un tema que para nosotros ya venimos viendo que emerge y que cada vez ya no se puede ocultar más, digamos, que es el tema de los cambios que se están produciendo en el consumo y de la mirada de una mayor sustentabilidad de los procesos, una sustentabilidad que tiene que ver con lo social, lo ambiental y lo económico, y en eso lo que nosotros decimos es que tenemos que romper con la linealidad de los procesos que estamos acostumbrados, digamos, cuando partimos de una serie de insumos, mano de obra, tierra, te da una serie de productos y una serie de desperdicios, y poder pensar en esquemas de producción circular, en donde vuelvan digamos, que los que son los subproductos vuelvan a valorizarse y a entrar al sistema como otra forma de nuevos productos que pueda ayudarnos a diversificar la matriz productiva, a generar valor y por supuesto, a brindar mayores trabajos con innovación, con mayor empleo de nuestras juventudes también, ¿no? De nuestras juventudes y de las compañeras que también tanto hacen y tampoco son reconocidas en este rubro y en esta materia. En ese sentido, digamos, todo lo que es la industrialización sustentable de lo biológico nos parece que es un tema que es central y que hoy podría tener un gran impacto en el proceso de sustitución de las importaciones y la sustitución de los insumos, y que la pandemia lo volvió a poner sobre la mesa de los niveles altísimos de dependencia que tenemos a ciertos insumos agroalimentarios, y a su vez la necesidad cada vez más alta de los sectores medios de la población, de un consumo de cartera más sostenible. Así que, bueno, nada, serán algunas reflexiones. Gracias, Fernando, y le invitamos a Cristina
a que también, si quiere agregarnos algún comentario más respecto a esta pregunta. Te escuchamos, Cristina. Me parece que no la estamos escuchando. No está en línea, ¿no? Cristina Belén. Está en línea, ahí le habilité el micrófono. Y ahora, a ver, Cristina, ¿podés hablar? Hola, hola, ¿me escuchan? Porque acá no se escucha, digamos, si ustedes me hablan. Ah, bueno. Estábamos proponiéndote si querías hacer algún comentario respecto a esta segunda pregunta que tenía que ver cómo fortalecer los ámbitos rurales, qué iniciativas o acciones ustedes como municipio están pensando o intentaron de alguna manera para hacer frente a esta situación de pandemia. Sí, con respecto a la segunda pregunta de fortalecer los ámbitos. Sí, la verdad que aquí en el pueblo tenemos conexiones virtuales, ¿no es cierto? Y hay muchas carreras que se están dando en lo que es la provincia. Que da una variedad de carreras en la parte de virtualidad. Eso es un calidad. Es bastante difícil por ahí arraigarlos si no buscan trabajo en que buscar en público para que se queden. Nosotros, si bien pensamos aquí en capacitar o dar cursos para que ellos trabajen aquí en lo que es lo rural, en campos, y dar capacitaciones de algunos de esos trabajos que se han venido perdiendo también, y de que a ellos fortalecerlos en conocimientos y que puedan dar cosas a la ciudad, que se arraiguen aquí en el pueblo. Así que mi mirada va en lo que es los jóvenes, vayan y darle fuerte a las mujeres, que también ellas puedan producir sus cosas en nuestra localidad. Muchísimas gracias, Cristina, y está bueno resaltar el tema también de la problemática del arraigo de los jóvenes en sus lugares, y en buscar alternativas que se generen desde lo local también, pero que tengan alguna conexión o apoyo desde las políticas públicas también. Me parece muy interesante. Y bueno, por último, Álvaro, te invitamos a participar ya con el cierre en este espacio de intercambio. Muchas gracias, Belén. Sí, voy a ser muy sintético, ¿no? Nada más recuperar esta idea de que nuestro sistema de riesgos de trabajo está cumpliendo 25 años, y que en estos 25 años, con todas las críticas que se le pueden hacer, fue demostrando que aumentó su cobertura, trabajadores y trabajadoras cubiertos, y fue reduciendo su siniestralidad. En términos relativos, cada vez menos accidentes y enfermedades de trabajo. Por más que hay otro tipo de críticas al sistema, sin duda en este aspecto es virtuoso, y entonces digamos, por decirlo, mi visión en relación a cómo fortalecer el arraigo de familias sería en extender este sistema lo más posible, que, reitero, tiene un actor fundamental, que es un actor con fines de lucro, un actor privado, que son ART, ¿no es cierto? Y que la ley de riesgo de trabajo habilita que se le exija a esas empresas, esas compañías, inspección de los lugares de trabajo, control de condiciones y medio ambiente de trabajo, digamos. Habría que impulsar un poco más la exigencia sobre estos actores clave para que recorran más el territorio, lleguen a donde tienen que llegar. Una de las cosas interesantes que mostraba el estudio es que hay familias que para acceder a una asistencia a un centro de salud tienen que recorrer a veces más de 50 kilómetros, en algunos casos más. Bueno, esto, en la medida en que podamos ir achicando esas distancias, esos accesos, no solo en términos de kilómetros, sino de la percepción de la persona de que
al trabajar está cubierto, digamos, y eso se gana capacitando, inspeccionando los lugares de trabajo, que las personas sientan que hay alguien encargado de prevenir accidentes y enfermedades en sus lugares de trabajo. Entonces, con esto termino. Fundamentalmente mi propuesta vendría por el lado de extender lo que ya tenemos, mejorarlo también, pero sobre todo en este caso extenderlo. Bueno, muchísimas gracias, un placer. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. La verdad que los comentarios han sido muy enriquecedores. Estamos con poco tiempo. Queríamos, por último, si alguno de ustedes quiere agregar algún comentario más final cortito para ya dar paso al cierre, y por ahí podemos recuperar algunos de los comentarios que fueron surgiendo en la transmisión de YouTube. También decirles a los expositores si tienen por favor algún mail de contacto o un lugar donde acceder a la información de las cuestiones que estuvieron comentando, también los invitamos a copiar acá en el chat para compartirlo con todos los que nos están mirando. Bueno, si no tenemos más intervenciones, podemos pasar al cierre de la actividad o a la última sección. Le vamos a dar la palabra a Eduardo Cittadini para que haga un breve comentario, un comentario de cierre. Eduardo es el coordinador nacional del Programa de Desarrollo Regional y Territorial de INTA. Bueno, gracias. Gracias por el espacio, por la presentación de Laura, que fue muy clara, muy contundente, y por todas las intervenciones que escuchamos recién. Esta investigación se inició en realidad con un pedido de nuestras autoridades, creo que fue en mayo del año pasado, al principio de la pandemia, a todos los programas nacionales del INTA. Nuestro programa elaboró un informe, como todos los demás programas. En nuestro caso, lo hicimos participativamente con todos los instrumentos de vinculación primaria, y el proyecto de estrategias y prácticas innovadoras para el arraigo de las familias agropecuarias y la integración de jóvenes rurales, el que coordina Laura Alcoba, bueno, redobló la apuesta. El equipo redobló la apuesta y se profundizó esa investigación que derivó en esta publicación que hoy nos convoca. Así que es uno de los casos donde se superan las expectativas ante los pedidos formales. Por supuesto hay un equipo de coordinación, pero tuvo una amplísima participación de técnicos y técnicas de todo el país, de todas las unidades del INTA. Eso le da una riqueza muy grande a esta producción. El estudio, como ya se mencionó varias veces, revela los problemas estructurales que estaban, pero que se acrecentaron, como la falta de conectividad, desigualdad de género, falta de acceso de servicios y recursos. En definitiva, la vulnerabilidad, que es algo potencial. Cuando hablamos de vulnerabilidad, es algo que es un riesgo. Bueno, en esta crisis ese riesgo se transformó en realidad. Una crisis tan profunda como esta lo hizo, esa vulnerabilidad se transformó en algo concreto, se visibilizó, y no nos permite mirar para otro lado. Nos pone incómodos si miramos para otro lado. El estudio y la propia pandemia, en realidad, revaloriza el rol del Estado, no solo como regulador, sino como garante de servicios públicos y derechos que ya no son privilegios comercializables, sino que son derechos humanos. Pero también, como mencionó Vivian hace un rato, es necesario fortalecer los estados locales, que son los que pueden dar respuesta directa y concreta, y es necesario avanzar en eso hacia un auténtico federalismo. El estudio es un ejemplo de el INTA dando respuesta a la complejidad de las dinámicas territoriales. Queda en evidencia que hay múltiples dimensiones, que hay múltiples sectores que interaccionan, hay múltiples actores con distintas necesidades, distintos intereses, distintos objetivos, que es una película, no es una foto, que las escalas interactúan entre sí, no alcanza a analizar una sola escala,
la local o la regional, acá se vincula con la global. Esto es un caso que nos ha impactado directamente, esta pandemia que llega hasta los rincones más pequeños, y el impacto, la necesidad y los impactos de las políticas públicas. Este libro, este estudio nos da herramientas para las decisiones, como dijo Carlos Parera al principio. Ahora, ¿sobre qué temas? ¿Cuáles son los temas del INTA? Los límites son cada vez más difusos, y esto también es un ejemplo en ese sentido. Nosotros en INTA somos, ante todo, servidores públicos, y como tales no podemos desentendernos de la realidad, aunque exceda lo agropecuario. Como institución tenemos una red de antenas para conocer en tiempo real las necesidades de la población, de la ruralidad y del interior profundo. No es que tenemos que dar respuesta a todo, pero sí podemos y debemos articular con otras instituciones del Estado Nacional. Así que en ese sentido el libro es un insumo significativo para las políticas públicas, más allá de lo agropecuario. Así que en ese sentido también es muy importante la presencia de los funcionarios y funcionarias de otros ministerios en esta presentación. E idealmente no debería limitarse a eso, sino que debería ser parte de un camino compartido y coordinado para la acción en los territorios. Ahora, específicamente en nuestra misión como INTA de promover la innovación en el sector agropecuario y agroalimentario, el estudio nos permite comprender mejor esa realidad y así poder hacer aportes contextualizados y por lo tanto más relevantes. Olga mencionaba, por ejemplo, el cuadernillo, que es más igualador que las versiones digitales. Bueno, cuadernillo o versión digital, estamos hablando de opciones tecnológicas, y así en todos nuestros desarrollos tenemos que tener en cuenta los contextos para que sean tecnologías apropiadas. Bueno, también se mencionó, creo que lo dijo Carlos, que este estudio es una foto de un momento, pero estamos viviendo, protagonizando una película, entonces tenemos la necesidad de saber qué pasó después, cuáles son los cambios que fueron de coyuntura ante la emergencia y cuáles son cambios permanentes que quedarán. Entonces tenemos el desafío, no ya como proyecto, sino como institución, de ser capaces de monitorear estas dinámicas como insumos para la acción del propio INTA y del resto del Estado. Bueno, nuevamente, gracias por el espacio y felicitaciones a todo el equipo de coordinación y a todos los participantes a lo largo y ancho del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Ahora le vamos a dar la palabra a Diego Ramilo, que es el director del Centro de Investigación para la Agricultura Familiar, y aprovecho para agradecerles tanto a Eduardo como a Diego el apoyo que nos dieron en la elaboración de esta publicación. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, el reconocimiento a los investigadores por los resultados de este estudio, por la organización de este evento, la verdad que espectacular. Agradecer también a Carlos Parera por habernos acompañado toda la presentación. La verdad, Carlos, esto para nosotros es muy importante, para lo que trabajamos en el CIPAF y por supuesto el programa que conduce, de territorio que conduce Eduardo, es fundamental. Y también decirles que es muy frustrante llegar acá y tener que hablar porque ya se dijo todo. O sea, todos los que me antecedieron, la verdad que dijeron cosas sumamente interesantes, importantes, inteligentes, y organizaron desde las miradas, desde la educación, con Olga, que nos aportó sus pareceres acerca de este tema, Vivian, desde Mujer, Género y Diversidad, Fernando y la mirada de la producción, Cristina, desde los gobiernos locales y municipales, y obviamente Álvaro del Trabajo. Entonces, tener que llegar a esta situación es complicado. Pero quería rápidamente, primero, reconocer la celeridad con que el equipo de investigación de este proyecto de la cartera institucional Estrategias y Prácticas Innovadoras para el Arraigo de la Familia y los Jóvenes se puso en marcha, ¿no? Se puso en marcha para estudiar un contexto inédito que nos tocaba vivir a principios de 2020, enfocado justamente en la ruralidad, pues ese es el métier institucional en principio, y particularmente allí, en los territorios donde habitan las y los productores familiares, las comunidades indígenas, que hay que decirlo también, ¿no? Nunca pararon de producir y de trabajar, por si no, nuestra sociedad no se hubiera alimentado, y menos de alimentos frescos. Y acá sí, rescatar el rol de la agricultura familiar campesina indígena en garantizar justamente la provisión de alimentos,
Gran parte de las organizaciones no han parado, muchos de ellos se han enfermado y han continuado y hasta se han fortalecido en este tramo de pandemia, y han garantizado de una u otra forma la seguridad y soberanía alimentaria de nuestra sociedad. Justamente ayer, organizaciones de la agricultura familiar como la UTT, FECOFE, el Movimiento Nacional Campesino Somos Tierra, lanzaron la Mesa Agroalimentaria Argentina y ponen nuevamente en evidencia que hay un campo muy dinámico, muy moderno, que trae los dólares a partir de la exportación de commodities, por supuesto, y otro campo que genera la mayor cantidad de alimentos en un contexto socioeconómico muy difícil, como ustedes lo han presentado en el libro, acrecentado por la coyuntura de la pandemia, pero que no para de crecer, que no para de organizarse, de fortalecerse y de visibilizarse ante la sociedad. Este estudio arrancaron en los primeros meses de pandemia. Rápidamente, apenas se dispuso la ASPO, se organizó el equipo de trabajo y comenzó a generar información. Ya para fines de 2020 y los primeros meses del 2021 tenían los primeros resultados. Y a esta altura el estudio, lo dijo mi antecedor, parecía una foto, ¿no? Porque ya hemos aprendido mucho de la enfermedad, hemos vivido situaciones de cierta apertura, o de apertura total durante un tiempo. Podría pensarse, además, que esto también puede cambiar. Estamos ante la puerta de un colapso sanitario, estamos viendo también que aparecen mutaciones como la cepa delta, ¿no? Que pareciera tener respuesta inmune a muchas de las vacunas que se están aplicando hoy, y Gran Bretaña, que inmunizó al 70% de la población con AstraZeneca, no sabe qué va a pasar porque esa vacuna posiblemente tenga efectos sobre o inmune sobre el 30% de las personas. Así que esto puede ser de vuelta un sin parar y tenemos que estar preparados, y libros como el que acaban de presentar acerca mucha información, muchas de esas conocidas. Emergen también, ya lo dijeron muchos, ¿no? Con total contundencia, la necesidad imperiosa de políticas públicas de infraestructura, tanto predial como comunitaria, ¿no? Hablar de acceso al agua, lo han dicho en el libro, a esta altura, cuando nosotros en el INTA ya tenemos casi 20 años de acciones de acceso al agua, parece algo hasta contradictorio, ¿no? En el mismo sentido, podemos decir de la misma forma, y esto sí puede parecer nuevo para algunos, la conectividad, ¿no? Para algún desprevenido el tema de la conectividad. Pero también podemos reconocer que hace 4 años veníamos trabajando en radios VHF a partir de los proyectos especiales del ProHuerta. O sea, aparece con total contundencia en un momento como este, pero es una demanda y un derecho insatisfecho desde hace años. Y me parece, bueno, y además las estadísticas nos están diciendo que posiblemente demoraremos hasta 12 años en iluminar todo el territorio de conectividad. Bueno, esto seguramente es inadmisible para varios de los que estamos aquí. Hoy, donde hay una antena de telefonía móvil, hay seguramente acceso a conectividad cara. La tecnología más utilizada en la ruralidad es el teléfono, pero es una tecnología muy cara, sobre todo si tenés que pagar los datos. Y gran parte de los chicos de las comunidades rurales han estado trabajando y estudiando a partir básicamente de WhatsApp, teniendo un costo carísimo de conectividad. Y me enfoco en la ruralidad porque es el motivo del libro, ¿no? Pero todos sabemos que en los grandes cordones urbanos pasa lo mismo. Tenemos serias desigualdades de acceso y esto sí es alarmante. Por eso, y como alguna vez decíamos y avanzamos en responsabilizarnos en articulación, ¿no? En este caso el INTA está trabajando hoy con el ENACON en identificar a partir de la significativa distribución territorial que tiene nuestra institución, aquellas comunidades rurales que no tienen conectividad, para poder facilitar políticas públicas junto al ENACON de ahí. Y ya terminando, ¿no? Finalmente, lo dijeron varios, el rol que nos cabe a los gobiernos y organismos del Estado de base local, provincial y nacional. Creo que es una responsabilidad de todos aquellos que conformamos el Estado y de sus funcionarios el articular y complementar estrategias y acciones, y no lo estamos haciendo de forma contundente en el territorio. Y aquí una reflexión, trabajar por afinidad entre personas no es un Estado organizado, y ahí tenemos seguramente, y compartido con varios de ustedes, una deuda pendiente para con la sociedad. Nuevamente, felicitaciones por el estudio, felicitaciones sobre todo por la organización, por los panelistas que me antecedieron, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. Voy a darle la palabra ahora a Laura del Cova, para que también haga un cierre.
Bueno, agradecerles a todos, la verdad, por la colaboración, por la participación, por los aportes, por las felicitaciones también que hemos recibido. La verdad que esas son cuestiones que a uno también lo ayudan a seguir creyendo en el trabajo y en que todavía, a pesar de todo, se pueden seguir haciendo cosas pese a las limitaciones. Bueno, nosotros, como saben, el proyecto tiene como eje trabajar sobre las problemáticas del arraigo de las familias rurales, la integración de los jóvenes, y en realidad creemos que, bueno, que la cuestión del arraigo está atravesada por también la construcción de una definición sobre qué entendemos por arraigo y en qué sentido también queremos profundizar ese trabajo. Sobre todo porque, bueno, nos parece que hay que construir institucionalmente una definición de arraigo que contenga estas complejidades, que genere oportunidades, que genere la posibilidad de decidir libremente la permanencia de los jóvenes, de las familias en la ruralidad, a partir de garantizar mejores condiciones de vida, mejores condiciones de infraestructura, de servicios, de acceso a oportunidades desde lo educativo, desde lo sanitario, desde lo laboral, desde lo productivo, desde lo tecnológico, y creo que ahí está el desafío, justamente, y apostamos a que también esto deje de ser visto como una cuestión de la ruralidad, porque en definitiva es una cuestión que hace a la calidad de vida en general, ¿no? Empezar a distribuir mejor las oportunidades territorialmente como para que no haya grandes concentraciones en centros urbanos y queden despobladas las provincias más relegadas, sin oportunidad tampoco para generar procesos virtuosos luego de inversión, de generación de empleo, de diversificación de la matriz productiva, de oportunidades para que realmente sea una elección poder quedarse en los lugares de origen y que no tenga que ser una salida obligada ante la escasez de oportunidades que hay. En ese sentido me parece que es un desafío como país que tenemos más allá de la ruralidad, de empezar a generar estrategias que sean lo más democrático posible y lo más equitativos en términos de federalismo, en términos en todos los sentidos de la palabra. De ahí también la importancia para nosotros de hoy reunir a referentes de distintos organismos, de distintas instituciones, de distintas experiencias y trayectorias, con el objetivo puesto en empezar a pensar estos desafíos con mayor profundidad. Nuestro objetivo como proyecto es también poder empezar a generar algunos seminarios específicos de cada uno de estos temas en la ruralidad, aprovechando, digamos, la presencia institucional que tiene el INTA, pero poder habilitar espacios en los cuales empezar a trabajar, qué es lo que sucede con la educación en la ruralidad, las oportunidades, lo mismo con el tema de la salud, lo mismo se viene trabajando fuertemente desde la institución en cuestiones de género, pero por ahí habilitar espacios para empezar a habilitar también el debate con los referentes territoriales del INTA y de otras instituciones sobre estas problemáticas para tener algún tipo de propuesta más pensada. Y lo mismo también empezar a ir un poquito más allá y cuando se habilite la posibilidad de empezar a trabajar estos temas más en profundidad, porque también sabemos que si bien es rica la información, es limitada en un montón de cuestiones y hace falta por ahí conocer con mayor profundidad y también teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio. Pero bueno, nos parece que esto es una manera de empezar y de nuevo agradecerles a todos por esta oportunidad y nada, un abrazo para todos y todas. Gracias, Laura. Para cerrar esta actividad, le invitamos a Carlos Parera a decir unas palabras y le agradecemos haberse quedado toda la presentación. No, fue un tema que atrapante, muy interesante, y bueno, como dijo Diego, estar al último, ya creo que se dijo todo, yo creo que está todo dicho, fue una excelente jornada, creo que nos vamos con deberes, ¿no? Deberes institucionales, deberes como profesionales, como instituciones para seguir avanzando en esta temática, seguir profundizándola, como dije al principio, porque creo que es muy necesaria para dar herramientas, ¿no? Herramientas para intervenir en los territorios, conjuntamente con la gente, por supuesto, y por eso es importante estar cerca de ellos. Así que no, simplemente agradecer, felicitaciones a los autores, a las que organizaron estas jornadas, así que muy contento. Gracias.
Muchas gracias, Carlos. Y bueno, les agradecemos a todas y a todos haber participado de esta actividad, a nuestros expositores, a todos los que nos estuvieron acompañando desde YouTube. Y por último, los invitamos y las invitamos a descargar este trabajo desde la página de INTA y a que lo disfruten. Un saludo para todos y nos estamos viendo. Gracias. Adiós. Adiós. Luego. Gracias, felicitaciones. Gracias a todos. Adiós, Muchas compañeros. Muchas gracias, saludos a todos, a todas. Muchas gracias. Que estén